Tal todos chicos? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo, ingeniero en química y procesos industriales. El día de hoy los voy a estar acompañando a través de esta cápsula número 8 de la materia Geometría 1. Antes de dar inicio a la cápsula número 8, voy a compartirles mi pantalla para que puedan visualizar la presentación que les tengo preparado el día de hoy. Permítanme un segundo. Comparto mi pantalla. Y ahora sí, vamos a arrancar con esta cápsula. Bueno, la geometría analítica es una rama de las matemáticas que fusiona conceptos geométricos con herramientas algebraicas y analíticas a través del uso de sistemas de coordenadas como el sistema cartesiano. Esta disciplina permite representar figuras geométricas como puntos, líneas y curvas mediante ecuaciones algebraicas. Esta conexión entre geometría y álgebra no solo facilita la resolución de problemas geométricos en el plano, sino que también nos permite describir la ubicación, distancia y relaciones entre objetos geométricos en términos matemáticos precisos. El uso de coordenadas cartesianas en la geometría analítica nos permite transformar situaciones geométricas complejas en problemas algebraicos. Esto es particularmente útil en aplicaciones prácticas como el diseño arquitectónico, la ingeniería civil, la física y la navegación, donde los problemas de distancia, trayectoria y ubicación son comunes. Además, la distancia entre puntos y la pendiente de una recta son conceptos fundamentales que se derivan directamente del análisis algebraico de un plano cartesiano. Bueno, en esta cápsula número 8 vamos a ver un poco sobre la introducción a la geometría analítica. Primero, imaginemos por un momento que podemos representar cualquier punto del espacio con solo dos números. Un número que nos diga qué tan lejos está hacia un lado y otro que nos diga qué tan arriba o abajo se encuentra. Esta idea tan simple pero poderosa fue el origen de una de las ramas más revolucionarias de las matemáticas, o sea, la geometría analítica. Esta es una disciplina que une la geometría y el álgebra, permitiendo así describir figuras, posiciones y movimientos mediante ecuaciones. En otras palabras, traduce las formas y los espacios del mundo visual en expresiones numéricas que se pueden analizar, calcular y predecir. Es el punto de encuentro entre el pensamiento geométrico basado en la intuición y la forma y el pensamiento algebraico basado en símbolos y operaciones. El nacimiento de esta rama se remonta en el siglo XVII gracias al filósofo y matemático francés René Descartes, quien en su obra La geometría propuso representar los puntos mediante coordenadas numéricas. Este método conocido hoy como plano cartesiano, también para siempre la manera de las matemáticas, cambió para siempre la manera de hacer matemáticas. Por ejemplo, por primera vez, una figura podía ser descrita con precisión no solo por su forma, sino por su ecuación algebraica. En el plano cartesiano, todo punto se define por un par ordenado en el eje X y Y, donde X representa la posición horizontal y la Y la posición vertical. A partir de ahí, cualquier figura, ya sea recta, parábola, una circunferencia o una elipse, puede representarse con una ecuación. Por ejemplo, una recta se representa con una ecuación tipo Y es igual a mx más b, donde m está indicando su pendiente o inclinación y b señala el punto donde corta el eje vertical. Esa simple expresión que parece una línea de texto contiene información completa sobre dirección y su posicionamiento y su comportamiento. Una de las grandes ventajas de la geometría analítica es que convierte los problemas visuales en problemas numéricos. Si en la geometría clásica medimos con regla y compás, en la analítica medimos con coordenadas y operaciones algebraicas. Esto permite calcular distancias, encontrar puntos medios y determinar así pendientes, identificar intersecciones y resolver con exactitud
problemas que antes dependían solamente del dibujo. Por ejemplo, la distancia entre dos puntos en un plano se obtiene de una fórmula derivada del teorema de Pitágoras, que nos va a decir que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos x por y cuadrada menos y cuadrada. Y esta expresión tan utilizada en física y en ingeniería nos dice que el plano cartesiano, no solo nos va a servir para gratificar, sino para medir espacio con precisión, lo que ocurre con la fórmula del punto medio, que nos permite encontrar el centro entre dos coordenadas. La fórmula para punto medio nos dice que va a ser igual a x más x1 más x2 entre 2. Y esto va a ser multiplicado por y1 más y2 entre 2, donde recordemos que x1 y y1 y x2 y y2 van a ser pues sus respectivas coordenadas, o sea, x1 es la coordenada xy1 y x2 y y2 es la coordenada x y y2, así que respectivamente. Con estas herramientas podemos describir, predecir y analizar trayectorias, formas y posiciones. Por ejemplo, la trayectoria de una pelota lanzada al aire puede representarse con una parábola. El movimiento circular de un planeta puede representarse con una circunferencia o una elipse. El el ascenso de un avión, el trazo de una carretera, el diseño de una rampa o la órbita de un satélite, todos estos son fenómenos que pueden explicarse con ecuaciones derivadas de la geometría analítica. Otra característica fundamental de esta rama es su capacidad para generalizar. Mientras la geometría clásica se limita a figuras concretas, la analítica trabaja con familias de figuras, cada una descrita por una ecuación general. Por ejemplo, todas las rectas del plano pueden representarse con la ecuación AX más BY más C, que va a ser igual a 0, donde A, B y C determinan su posición exacta. De esa manera, el análisis deja de depender de una figura dibujada y pasa a depender de las relaciones matemáticas entre estas variables. La geometría analítica también introdujo una nueva forma de pensar, el razonamiento visual mediante números. Y este nos está enseñando que detrás de una ecuación hay una figura y detrás de una figura hay una ecuación. Esa dualidad entre lo algebraico y lo geométrico es la razón por la que esta rama se convirtió en la base de las disciplinas modernas, como la física matemática, la arquitectura computacional, la inteligencia artificial, la robótica y la ingeniería mecánica. Por ejemplo, los sistemas de posicionamiento global o GPS utilizan principios de geometría analítica para poder determinar coordenadas exactas en el planeta, midiendo distancias entre satélites. Los programas de diseño asistido por computadora, CAD, funcionan a partir de ecuaciones que describen líneas, curvas y figuras en un plano o espacio tridimensional. Incluso los videojuegos y animaciones 3D son posibles gracias a los fundamentos de esta geometría que permite que cada objeto virtual tenga una posición definida mediante coordenadas. En síntesis, la geometría analítica no solo está estudiando la forma, sino también el movimiento, la posición y la transformación. Es el lenguaje que nos permite describir el espacio con precisión científica y traducirlo en datos numéricos, comprensibles y sobre todo manipulables. Bueno, vamos aquí a dar una pequeña introducción sobre la geometría analítica, que es, ya quedamos que es una rama de las matemáticas que estudia las figuras geométricas utilizando coordenadas y ecuaciones algebraicas. También se utilizan en sistemas de coordenadas para representar figuras geométricas. Se emplean ecuaciones algebraicas para poder estudiar propiedades de esas figuras, permitiendo así la resolución de problemas geométricos utilizando herramientas algebraicas. La geometría analítica fue introducida por René Descartes y Pierre de Fermat en el siglo XVII, sentando las bases para el análisis matemático en el espacio bidimensional y tridimensional.
Pero, ¿qué aplicaciones tiene la geometría analítica? Bueno, la geometría analítica tiene aplicaciones fundamentales en diversas ramas de la ciencia y la ingeniería. Algunos de sus usos incluyen la ingeniería civil, como lo es en el diseño de caminos, puentes y estructuras. En la astronomía, calculando las trayectorias de los cuerpos celestes. En la arquitectura, en la planificación de edificios y espacios públicos. Y en el caso de la navegación, y la geodesia están determinando las rutas más cortas y medición de distancia de mapas. Gracias a sus aplicaciones en álgebra y cálculo, la geometría analítica facilita la modelización de fenómenos físicos y la optimización de recursos en diversos campos. Y aquí también vemos cómo en esta representación gráfica, cómo la geometría analítica también nos ayuda para las parábolas y cómo la parábola o el foco nos está ayudando igual a nuestros sistemas satelitales, ya sea de TV, Sky o por decir algunos. Y también, pues obviamente que también nos ayuda o también aplica para lo que es de los satélites que están en el espacio exterior, que también se rigen bajo estas reglas matemáticas. Bueno, el sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas se utiliza para localizar puntos en el plano o en el espacio. Es el sistema de referencia más común utilizado en la geometría analítica. Ejes de coordenadas. Se definen dos ejes perpendiculares, el eje X, que es el horizontal, que es el que marca la distancia a lo largo del eje horizontal, y el eje Y marca la distancia a lo largo del vertical. Ya vimos que el punto cero, pues es el punto de origen. En un plano cartesiano está dividido por 4 cuadrantes. El primer cuadrante va a ser X mayor a 0 y Y mayor a 0. El segundo cuadrante va a ser X menor a 0 y Y mayor a 0. El tercer cuadrante, que vendría siendo como lo podemos ver, nos dice que va a ser X de mayor a 0 y Y menor a 0. Y en el cuarto cuadrante nos dice que va a ser X mayor a 0 y Y menor a 0. Como lo podemos ver, se cumple la regla. Y aquí podemos ver pues los 4 cuadrantes, X y Y. Puntos en el plano cartesiano. Los puntos en el plano cartesiano se representan por dos pares ordenados, X y Y, donde X es la coordenada horizontal y Y es la vertical. Aquí, por ejemplo, el punto 3,2 tiene una distancia horizontal de 3 unidades y una distancia vertical de 2 unidades desde el punto de origen. Recordemos que las coordenadas o punto de origen en nuestro sistema va a ser 0,0, donde se cruzan los ejes X y Y. ¿Qué quiere decir? Esta zona. Este va a ser nuestro punto de origen siempre. Bueno, aquí en nuestro ejemplo nos dice que nos vamos a ubicar en el punto 3,2. Como podemos ver, partiendo de nuestro punto de origen, sería 3 sobre el eje X y 2 sobre el eje Y. Y aquí estaría nuestro punto de origen. Digo, perdón, aquí estaría nuestras coordenadas X,2. Ahora aquí para el caso de nuestro punto rojo, vamos a ver cuáles serían las coordenadas de este punto. Nos pasamos ahora, empezamos por el eje X, que vimos que llega a -7, X menos 7, y en el eje Y sería 3. Por lo tanto, este punto rojo tendría las coordenadas P, o sea, serían las coordenadas -7,3 en nuestro plano cartesiano. Y así es como se pueden leer las coordenadas en un plano cartesiano. ¿Qué nos dice la ecuación de la recta en un plano cartesiano? Bueno, la ecuación de la recta se expresa generalmente de la forma pendiente intersección, donde la fórmula nos dice que Y va a ser igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta, que esta va a indicar la inclinación, y b es la intersección con el eje Y, el valor de cuando Y y X es igual a 0.
¿Y qué aplicación tiene? Pues bueno, este tipo de ecuaciones es esencial en la ingeniería y la arquitectura y nos ayuda a poder modelar trayectorias y campos magnéticos y estructuras lineales. Y aquí podemos ver cómo la ecuación de la recta nos dice que AX más BY más C va a ser igual a cero, donde A, B y C son números reales, que estos Y y M va a ser nuestra pendiente, que aquí vemos que en este ejemplo pues tiene una pendiente de 0.5. Ejemplos de ecuación de la recta. Bueno, aquí pues nuestro problema nos dice que vamos a encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y tiene una pendiente de 4. Bueno, vamos a ocupar la fórmula punto pendiente, que sustituyendo nos dice que y menos 3 es igual a 4x menos 2. Y desarrollando nos dice que y menos 3 es igual a 4x menos 8. Y sustituyendo va a ser y es igual a 4x menos 5. Lo que nos dice que la ecuación de la recta es y igual a 4x menos 5. Ese sería nuestro resultado. Cálculo de trayectorias en pozos direccionales. Bueno, en los pozos direccionales el uso de la trigonometría es esencial para calcular trayectorias precisas y evitar así la desviación de pozos no deseados. Y aquí es como podemos ver que igual se cumple lo que vimos en la cápsula anterior, donde nuestra distancia horizontal va a ser igual a la profundidad total por el coseno del ángulo y nuestra distancia vertical va a ser igual a la profundidad total por el coseno de dicho ángulo. Y en conclusión, la geometría analítica es una disciplina esencial que conecta la geometría con el álgebra y está proporcionando un marco matemático preciso para la representación y poder analizar figuras geométricas en un plano cartesiano. La capacidad de describir puntos, rectas y curvas mediante ecuaciones algebraicas simplifica la resolución de problemas complejos y extiende el alcance de la geometría a aplicaciones prácticas en ingeniería, arquitectura, física y muchas otras disciplinas. El cálculo de distancias, la determinación de pendiente son algunas de las herramientas que ofrece la geometría analítica para poder resolver problemas del mundo real, lo que la convierte en la disciplina fundamental en las ciencias y en la ingeniería. A medida que se avanza en el estudio de esta área, se abren puertas a nuevas aplicaciones y a resolución de problemas más complejos, como el análisis de trayectorias y superficies en espacios multidimensionales. Y igualmente, ya para ir concluyendo, quisiera destacar que la geometría analítica representa una forma moderna de pensar la realidad. A través de ella, el espacio va a dejar de ser algo meramente visual para convertirse en algo que puede medirse, representarse y transformarse. Es sin duda su mayor contribución, que es la capacidad de unir el pensamiento geométrico con el pensamiento algebraico. Dos mundos que antes parecían separados se unen para crear algo sólido. Y es así como esta rama nos enseña que la matemática no es solo un conjunto de fórmulas, sino es un lenguaje universal que describe el movimiento, la forma y la distancia con una exactitud sorprendente. Cuando un ingeniero diseña un puente, cuando un arquitecto calcula la curvatura de un arco o cuando un científico analiza la órbita de un satélite, está aplicando los principios de la geometría analítica. También va a tener un enorme valor educativo, ya que nos enseña a pensar de manera multidimensional, a visualizar relaciones invisibles, a encontrar coherencia entre lo abstracto y lo concreto. Nos está invitando a comprender que detrás de cada gráfico hay una ecuación, que detrás de cada ecuación hay una idea sobre el espacio y la realidad. Podemos decir que la geometría analítica es el puente entre la observación del mundo y su comprensión matemática, ya que sin ella no existirían los sistemas de navegación, los gráficos por computadora, los planos arquitectónicos modernos, ni los modelos físicos que explican el universo. En ese sentido más profundo, estudiar geometría analítica también es una lección de humildad intelectual, ya que nos está mostrando que la belleza y el orden están presentes en el espacio que habitamos y que podemos entenderlo a través de la razón. Y como dijo Galileo Galilei,
el gran libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Y con esta frase, pues me gustaría cerrar esta cápsula y agradecerles a cada uno de ustedes por su tiempo y su atención prestada. Les recuerdo mi nombre, yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.